tal, Carla? Iván, ¿qué tal? Gracias, gracias por las palabras. No sé si el curso en general, de repente a los enseñantes. Andrea, ¿cómo estás? Valentina, ¿cómo estás? Ruz, Yamile, Maciel, Carla, Shania, ¿cómo estás? Bien, chicos, chicos. A ver, vamos a ver que aparezca la pantalla. A ver, si se cuelga, me avisan, por favor. Sí, si se cuelga, me avisan. Sonido. Sí, a ver, un ratito estoy tomando una captura de pantalla. A ver, un ratito, chicos. A ver, un ratito, chicos. A ver, un ratito estoy tomando una captura de pantalla, por favor. Bien, ahora sí comencemos. Si falla el sonido, me avisan, por favor. Buenas, ¿cómo están con todos? Como le digo, me avisan si se cuelga, porque saben que la cámara a veces jala mucha rec, ¿no? Y se vaya a colgar ello. Así que por favor me avisan en cuanto, si es que falla. Carlos, ¿cómo está? Bien, vamos a ver lo que es el comienzo del curso. Sí, bueno, ya les han dado la bienvenida, me imagino, durante todas estas 2 semanas que han tenido clases. Sí, vamos a empezar con la semana uno, ¿sí? Que no hemos tenido por obvias razones de Navidad, ¿no? Y luego de nuevo, ¿sí? Vamos a ver estos aspectos. em, y vamos a ver vamos a ver el tema de los géneros literarios, las figuras literarias, ¿no? El caso de también la tragedia griega, ¿no? Bien, ¿cómo estás, Isabel? Rodrigo, ¿cómo estás? Meili, ¿qué tal? Bien, vamos a empezar lo que es la literatura, ¿no? A ver, Sofía, gracias, gracias por hacerme recordar. Sí, mira, el temario, como la mayoría sabe, de repente, o los que recién se están incorporando al curso, al ciclo de la pre, el temario ha cambiado casi un 80%, ¿sí? A partir de la semana 9 se analizan dos obras, ¿sí? Exclusivamente, durante 4 semanas El mundo es ancho y ajeno, y las otras 4 semanas, o 5, La ciudad y los perros. Tienen que leer las novelas, jóvenes no pueden estar leyendo resúmenes, porque por la experiencia del ciclo anterior, unos alumnos no hicieron caso a ello, ¿no? Y simplemente eh, leyeron resúmenes de internet, ¿no? O los resúmenes que uno les puede comentar, ¿no? Pero tuvieron problemas luego en los exámenes. ¿Por qué? Lo que pasa es que, por ejemplo, para poner una idea de ello, ¿no? Ustedes saben que en resúmenes no todos los personajes se van a decir, siempre se va a escapar uno que otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por ejemplo, imagínate que yo te pregunte, ¿qué tipo de personaje es este, tal? Y de repente es un personaje que no has leído ningún resumen y no sabes si es un personaje secundario o un personaje incidental. ¿Cuál sería tu respuesta ahí si no has leído la obra? ¿No? Si no has leído la obra, no podrías contestar esa pregunta, porque leyendo la obra sí puedes decir, ah, ya, sí, este es un personaje incidental. ¿Qué pasa si se te pregunta en detalle un momento de la obra y uno dice, ¿qué es lo que pasa qué tiempo hay en este fragmento? Y tú dices tiempo presente, pero ¿qué pasa si en la obra el personaje está recordando el tiempo pasado? Pues, he ahí el problema, ¿no? Con el resumen esas cosas no puedes responder, ¿no? Entonces, sería bueno, ¿no? Sería bueno de que tienen que leer, depende de ustedes, ¿no? En el ciclo ordinario, en el tercer examen va a venir El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Y en el cuarto examen La ciudad y los perros, ¿sí? Pueden comprarse las obras, pueden descargarlas por internet, como ustedes deseen, ¿no? Pueden hacerlo, así que sería bueno que lo vayan leyendo. Tienen más o menos hasta el primer examen, me parece 13, 14 semanas, ¿no? Y perdón, hasta el primer libro que va a venir en el tercer examen, 13, 14 semanas, y hasta La ciudad de los perros, 18 semanas para leer la novela, ¿no? Así que lo recomendable es eso, ¿no? Los alumnos que habían leído las novelas me contaban de que no tienen mayor dificultad
¿no? No tenían mayor dificultad, respondían las preguntas bastante rápidas. En cambio, los alumnos que no habían leído sí se les presentaban muchos problemas, ¿no? Muchos se equivocaron y unos, pese a la advertencia de ello, recién se pusieron a leer, por ejemplo, La ciudad de los perros, ¿no? Eh, Ahora, el temario que ustedes van a ver en este ciclo, que se ha aplicado desde el ciclo anterior, ya va a venir en el examen de admisión de San Marcos. Y luego de que termina la pre, el examen de San Marcos va a tener el nuevo temario, es decir, con los dos libros, ¿no? Que tienen que leer en detalle, ¿no? Sofía, bueno, son los dos libros, si has estado en el ciclo anterior, son los mismos libros. Yo, Elixa, sí, solo esos dos, sí. Lo ideal o lo que se busca, pero sin confirmar, ¿no? Es que de repente cada año se cambien los libros, ¿no? Pero eso no sabría afirmarles si eso va a ocurrir en posteriores años, ¿no? Si va a seguir con las mismas novelas o va a seguir diferente. No podría yo argumentar ello, ¿no? Valeria, entonces en el segundo examen viene el mundo. No, no, no. En el tercer examen viene el mundo Sancho ajeno y el cuarto examen viene la ciudad de los perros. Bien, vamos a empezar entonces. Cualquier pregunta, por favor, la ponen ahí dentro del chat. Bien, la literatura, ¿no? No hay que remontarnos hacia la época griega, ¿no? La literatura, en principio, no se llamaba literatura, ¿no? Yoelixa, primero y segundo, viene de manera general los temas que se les va a enseñar. No se lee ninguna obra en específico. Eh, Bien, la literatura hay que remontarnos hasta la época griega. Lo que pasa es que dentro de la época griega, ¿no? Lo que hoy actualmente conocemos como literatura, en realidad se le conocía con el nombre de poesía. Poesía en griego antiguo significa creación. Si era una creación, las personas que creaban, ¿no? Eran llamados poetas. El poeta significaba creador. No se remitía solamente al plano de la literatura, ¿no? Sino también al plano de, por ejemplo, un escultor puede ser un poeta, eh, un zapatero puede ser un poeta porque creaba, ¿sí? Creaba. Ah, verdad, disculpen, fui un poco distraído. Mi nombre es Johnny José Pacheco Quispe, ¿sí? Voy a ser el docente durante todo el ciclo, perdón que me había olvidado, siempre me olvido de ello. Soy docente de la Facultad de Letras, de la Escuela de Literatura, cursos de poesía, teoría literaria, semiótica, ¿no? Entre otros. Y en la pre, bueno, ya tengo varios años enseñando, ¿sí? Así que cualquier duda, estamos para resolverlas, ¿sí? Bien, continuando con la exposición, en la idea de la literatura, ¿no? Como les decía, la poesía era pues el acto de crear, la creación. Entonces cualquier persona que creaba, ¿no? Era llamado poeta. Por eso ustedes habrán escuchado seguramente cuando se conoce como poetas trágicos, ¿no? Porque creaban tragedias. ¿No? Entonces también estaba el poeta épico que creaba épicas, ¿no? Entonces el poeta era creador y podía ser un pintor era un poeta, un escultor era un poeta también, un carpintero era un poeta, creaban cosas, ¿no? Ahora, la literatura al principio era oral, ¿no? Se transmitía a través de la palabra como ocurre con Homero. Y luego, poco a poco, esto va a ir se comienza a recopilar la información, ¿no? De esos cantos aproximadamente en el siglo V, ¿no? Y luego de muchos siglos, los romanos comienzan a invadir la antigua Grecia, ¿no? Y con ello comienzan a recopilar, a escribir muchas de las obras que se estaban perdiendo, muchas obras de la antigüedad. Se les daba letra, literae a todo lo que era oral, ¿no? Y de ahí viene el nombre de literatura. ¿Sí? Siempre comenzamos con los griegos porque es el origen de nuestra civilización occidental. Es decir, con ellos se origina todo lo que corresponde al aspecto de nuestro pensamiento, la economía, la moral, ¿no? Nuestro alfabeto incluso, ¿no? Todo eso viene de los griegos, ¿no? Por eso, en el caso de los géneros literarios, ¿no? Los géneros los va a instalar Aristóteles, ¿no? En su libro llamado Poética. Lo que va a ocurrir es que en el siglo V, cuando hay un apogeo de los griegos, ¿sí? Cuando hay un apogeo de los griegos, que en el siglo de Pericles, todo era así como todo se había desarrollado, pero no había una sistematización. Entonces Aristóteles va a comenzar a sistematizar, ¿no? Todo esto que era disperso de alguna manera o que se había mencionado, ¿no? Lo sistematiza en todo lo que él realiza, o sea, en lógica, matemáticas, en física, en literatura, ¿no? Y entonces escribe este libro de la poética donde sistematiza los llamados géneros literarios.
¿no? Ese libro estudia los géneros literarios, las figuras literarias y la tragedia griega. En este libro establece tres géneros que hasta la actualidad funcionan, que es el género épico, el género lírico y el género dramático. Los géneros literarios sirven de alguna manera para sistematizar las obras, la producción literaria de los escritores, ¿no? Entonces sirve para ello, ¿no? Las etiquetas de los géneros literarios. El primer género que estudia Aristóteles es el género épico. El género épico es esencialmente narrativo. ¿Qué quiere decir con esto? Se cuenta una historia. No entiendas narración como prosa, porque recuerda que el cantar de gesta, la epopeya y el poema épico son escritos en verso. El verso no determina un género. Se escribía en versos por ser de manera culta, ¿no? Pero no, no determina el género, ¿no? Lo que se dice esencialmente narrativo es porque te narra una historia, ¿no? Y de eso se caracteriza el género épico. También el género épico se caracteriza por estar contado en tiempo pasado. Lo que pasa es que siempre se narraban hechos en pasado, hechos en los que habían ocurrido ya, ¿no? Aristóteles toma como ejemplo a Homero. Lo que pasa es que Homero, ¿no? Por ejemplo, cuando sucede supuestamente la guerra de Troya, lo que no está probado hasta el día de hoy, supuestamente ocurrió en el siglo XII antes de Cristo, ¿no? Y luego de 4 siglos, en el siglo VIII, Homero va a cantar la guerra de Troya, ¿no? Entonces, Homero está contando en tiempo pasado los hechos, ¿no? Que ocurrieron 4 siglos antes. De la misma manera, Virgilio, cuando compone la Eneida, compone en el siglo I después de Cristo, es decir, está componiendo 12 siglos después de la guerra de Troya en que Eneas fuga, ¿no? De la ciudad troyana, ¿no? Entonces siempre están contando en tiempo pasado, ¿no? Los hechos acontecen y lo que se hace es contar en tiempo pasado. Otra de las características también del género épico es ser descriptivo, va a describirte, por ejemplo, personajes. Flaubert, por ejemplo, cuando describe a Madame Bovary, ¿no? Hace descripciones de su rostro, de su vestimenta, de los lugares a donde van, ¿no? Etcétera, etcétera. Eh, y también de espacios, lugares, ¿no? La joven Berta, por ejemplo, describe la naturaleza, describe lugares, etcétera, ¿no? Eh, en cuanto a lo que es también el género épico, aparte de ser narrativo y descriptivo, también es objetivo. ¿Qué quiere decir objetivo? Objetivo es ser neutral, ser imparcial, ¿no? Es decir, no estar parcializado, sino ser imparcial y tener una mirada neutra de la narración que están realizando. Ahora, ¿a qué se debe esto? Homero, o sea, según Aristóteles, lo que pasa es que en la antigua Grecia, Homero pertenecía a los llamados poetas esclavos, ciegos, ¿no? Es decir, los llamados homerones. Homerón significa el que no ve, ¿no? Que era esta secta de poetas esclavos. Recuerden que la sociedad griega era una sociedad que conquistaba territorios, ¿no? Y las personas que eran ancianos o tenían alguna discapacidad servían o tenían la función de cantar, ¿no? Los héroes, los hechos heroicos de los griegos en las cenas, en las fiestas de los reyes, ¿no? ¿Te imaginas Homero, que había sido conquistado, su pueblo arrasado? ¿Tú crees que va a cantar con elogio los hechos de sus captores? Por supuesto que no lo va a realizar, ¿no? No va a cantar con heroicidad, ¿no? Un pueblo que ha raptado, o sea, ha conquistado, ¿no? Que lo han conquistado. Pero tampoco puede hablar mal del pueblo, porque si habla mal lo matan. Entonces, ¿qué es lo que hace el narrador, en este caso el poeta? Simplemente ser objetivo, no estar ni a favor ni en contra, como ocurre en la Ilíada y la Odisea. En la Ilíada, sobre todo, donde Homero no está ni a favor ni en contra de, de los griegos. No es una mirada neutral la que se tiene, es decir, objetivo. ¿Sí? Ahora, el género lírico es todo lo contrario, más bien de lo anterior. El género lírico expresa el mundo interior. El género lírico, de alguna manera, va a expresar la subjetividad. La subjetividad son las emociones y los sentimientos, ¿no? De las diferentes personas, de los poetas, que van a expresar estos sentimientos, emociones, ¿no? De lo que siente. Por ejemplo, imagínense si el poeta está triste, entonces te canta un poema fúnebre, ¿no? Porque ha muerto alguien, te canta una elegía. De repente admira a alguien, entonces comienza a cantar odas, alabanzas, ¿no? Elogios. De repente está enamorado, entonces hace poesía de amor, o está en desamor, entonces hace poesía de desamor, ¿no? Entonces, según el estado de ánimo del poeta, comienza a escribir, ¿no? A transmitir sus emociones y sentimientos hacia los lectores, ¿no? A través de sus textos. Bien,
Y el género dramático, que de alguna manera es una fusión de ambos en lo que es objetivo y subjetivo. ¿Por qué? En primer lugar, el género dramático es conocido como el teatro, ¿no? En el género dramático lo que tú vas a encontrar es el, por ejemplo, que está compuesto por parlamentos, ¿no? Los parlamentos, diálogos, ¿no? Están en el 100% de eso. Una obra teatral no está compuesto, o sea, no hay descripciones, ¿no? De un narrador, el narrador no existe, ¿no? Sino que lo que hay es los diálogos de los mismos personajes. Los diálogos, o sea, los personajes te pueden narrar, te pueden escribir, pero no hay un narrador que te escribe, ¿no? El 100% es acción, ¿no? Los personajes están actuando, interactuando, ¿no? Y comienzan a dialogar. 100% diálogos es el género dramático. Otro de los aspectos es que los personajes se mueven constantemente, es decir, se mueven de un lugar a otro, ¿no? Los personajes entran y salen de la tarima, ¿no? Profesor, y si un personaje está amarrado a una silla ahí, igual entra y sale, porque para que esté ahí ha tenido que moverse, ¿no? Para estar amarrado aún así en el escenario, ¿no? Entonces hay obras teatrales donde uno ve cuando se están moviendo, cambiando el escenario, y otras obras que no se ve, se cierran las cortinas, pero uno siente que se están moviendo detrás de las cortinas, ¿no? O sea, uno observa de alguna manera, ¿no? El género dramático es objetivo y subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? El género dramático, de alguna manera, es objetivo porque lo que pasa es que en la antigüedad, recordemos, ¿no? Se basaban en hechos históricos, supuestamente, ¿no? O sea, la tragedia griega contaba historias de las familias distinguidas, ¿no? Que supuestamente habían existido. O sea, en ese tiempo ellos creían que la guerra de Troya había existido, que Agamenón, Helena, todos ellos habían existido. Entonces ellos lo tomaban como hechos históricos y todos conocían las historias, es decir, todos sabían que Edipo se había casado con su madre, había matado a su padre y se había arrancado los ojos. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabía que Orestes había matado a su madre Clitemnestra y Clitemnestra había matado a Agamenón, el padre de Orestes. Eso nadie, o sea, no es que nadie sabía, todo el mundo lo sabe ahí dentro de la época griega. Eso es objetivo, te narra un hecho histórico, supuestamente. ¿Y cuándo es subjetivo? Cuando el dramaturgo toma un punto de vista para contarte la historia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que va a ocurrir es que los dramaturgos, por ejemplo, en el caso de la Orestiada, ¿no? Ustedes saben, y era la historia que se conocía, que Clitemnestra había matado a su esposo Agamenón, y a ella le había asesinado su hijo Orestes, ¿no? Esa era la historia. En el caso de Esquilo, cuando toma esa historia objetiva que todo el mundo conoce, le da mucho énfasis a Orestes. Orestes se mata a su madre, ¿no? Por venganza de su padre, ¿no? En cambio, en la tragedia Electra de Eurípides, ¿no? Ahí, por ejemplo, la historia no cae sobre todo en Electra, porque en Esquilo, Electra solo es un personaje incidental que aparece un momento y luego se va. En cambio, en Eurípides, Electra es la que planifica la muerte de su madre, es la que instiga a su hermano, aparece, se mata a Clitemnestra y luego se marcha, ¿no? Así se desarrolla, ¿no? Las diferentes historias, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, uno puede darse cuenta de que hay diferentes, hay diferentes puntos de vista. Y entonces hay una subjetividad por parte del dramaturgo, ¿no? En cuanto a tomar la historia, ¿no? Exacto, Iván, exacto. Bien, entonces, eso, más o menos en síntesis, podemos ver los géneros literarios. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. ¿Alguna consulta, pregunta? Gracias, Rodrigo. Bien, entonces vamos a ver lo que son las figuras literarias, ¿sí? Las figuras literarias son de alguna manera expresiones que se usa, que el poeta usa para poder expresar su mundo interior, por decirlo, ¿no? También hay en prosa, ojo, también hay en prosa. Las figuras literarias, de alguna manera, hay muchísimas figuras, ¿no? Si tú conoces más, muy bien, no está mal. Si de repente conoces la epífora, prosopopeya, etopeya, anacoluto, quiasmo, pleonasmo, está bien, no hay ningún problema. A veces las academias les han enseñado un montón de figuras, está bien, ayuda para el conocimiento general. En el caso de aquí de la PRE, solo se les pide seis, ¿sí? Seis figuras que ustedes tienen que aprender, ¿sí? Sí, solo seis.
¿no? Y esas 6 son las siguientes, ¿no? Lo que yo aconsejo siempre para analizar figuras literarias es ir de lo más fácil hacia lo más difícil. ¿Cómo así? Lo que pasa es que las figuras literarias creo que se debe analizar desde lo más evidente hasta lo que ya te hace pensar, que se vuelve un poco más complicado, ¿no? Porque te toman más tiempo. Por ejemplo, la primera figura que yo recomiendo analizar, porque es lo que lo que se puede ver, ¿no? Es la anáfora. La anáfora consiste en la repetición de una palabra al principio de los versos, ¿sí? Ojo, hablo de versos, no de estrofas, ¿ah? Porque el otro día me estaban confundiendo, ¿no? Diciéndome, profesor, o sea, la anáfora solo es cuando se da el inicio de la estrofa, que es el conjunto de versos. No, la anáfora consiste cuando repite una palabra consecutivamente en la estrofa. Puede estar al inicio, los versos consecutivos pueden estar al inicio, a la mitad o al final, ¿sí? O sea, una anáfora no es, por ejemplo, si dice, no perdono a la muerte, y después dice otros versos, otros, y al final vuelve, no perdono a la tierra. Ahí no hay anáfora. Para que haya anáfora, la figura tiene que ser consecutiva, ¿sí? Tiene que ser consecutivo la repetición. Para que haya una anáfora, mínimo se necesitan dos versos como mínimo para decir que ahí hay una anáfora. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces se ha puesto solamente un verso y con ello tú no puedes decir que ahí hay una anáfora. Con un verso no se puede decir, mínimo tienes que tener dos. Y si no hay repetición, entonces no hay anáfora, pues. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos la idea que se tiene que manejar en cuanto a la anáfora. ¿Sí? La siguiente figura que yo te recomiendo, porque también está escrito y es lo evidente, ¿no? Es la figura del símil. El símil es similar, comparar. Yo utilizo una palabra, ¿no? Muy clave, que es como. Si ves un como, automáticamente es un símil. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque vaya a ser que este como tenga una tilde. Entonces ya no es comparativo, pues. Si este cómo es una tilde, simplemente ya es una pregunta y ya no es comparación, pues. Ya siempre cuando veas el cómo, chequea también si se compara un elemento con otro, como ocurre aquí. Comen naranjas, comen naranjas, cambian besos como las olas cambian sus espumas. ¿Sí? En ese aspecto. Iván, no, las figuras, ya lo he explicado, lo he mencionado, o sea, no, al inicio de qué, no entendí bien tu pregunta, por favor, a ver. O sea, las palabras deben ser al inicio de los versos, ¿sí? Y tiene que ser consecutivo. Eso es más o menos la idea. Bien, entonces el símil, el cómo, ¿no? Si está el cómo y no lleva tilde, ese es un símil. De todas maneras, siempre hay que chequear si se compran los elementos, ¿sí? Bien, la tercera figura que se tiene que ir a buscar, lo que yo recomiendo es el epíteto, porque es algo que también es algo fijo, ¿no? O sea, si tú ubicas el sustantivo, automáticamente vas a poder encontrar los epítetos, ¿no? Los epítetos siempre están acompañando, califican, son adjetivos que califican al sustantivo. Así que si tú detectas los sustantivos y ves que hay epítetos, no hay ningún problema, como ocurre ahí cuando se menciona el astuto Odiseo. Astuto siempre caracteriza a Odiseo, ¿no? El frío caracteriza siempre a hielo. Encendido fuego o flameante fuego, ¿no? Flameante o encendido caracterizan siempre al fuego, ¿no? Entonces son epítetos que van a caracterizar al sustantivo, ¿sí? Este, a ver, Lisbeth, profesor, si en una cita de un poema hay dos figuras, ¿cómo se debería proyectar una sobre otra? Lisbeth, eso no puede ocurrir en un ejercicio de figura literaria de la pre, ¿no? Nosotros que hacemos las preguntas tratamos de que no haya eso porque si no estaría mal la pregunta. Y hubiera, las alternativas siempre tienen como respuesta dos figuras, ¿no? Si ustedes revisan exámenes pasados, cuando hay dos figuras, en las claves están las dos figuras, pero no puede haber que haya dos figuras y tus respuestas solamente hay una figura. O sea, si tú encuentras un hiperbatón y una metáfora, no es que hay una prioridad, no que la metáfora sea mejor que el hiperbatón, no, porque las claves solo veo una nomás. No va a ocurrir eso, eso no ocurre. Para que las preguntas pasen, ¿no? Al examen, primero se hace un filtro, ¿no? Todos hacemos preguntas, todos los profesores de la pre, ¿no? Yo ya mandé mis preguntas, por ejemplo, para el examen, ¿no? De la pre, y de ahí lo que va a ocurrir es que se filtra, ¿no? Se corrige, de repente me he equivocado, tal vez, como dice, de repente he puesto dos figuras y no me he dado cuenta, o de repente para el profesor va a filtrar ello, encuentra que hay dos figuras para él,
entonces se corrige eso para que haya una sola nada más, ¿sí? Así que no va a haber nunca ese error. Y si hubiera dos figuras, en las claves va a haber las dos figuras, ¿sí? No hay una cuestión de que es mejor que el otro en ese aspecto, ¿sí? Así que por ese lado no habría problema. Bien, luego del epíteto, el otro epíteto aparte del adjetivo es la llamada aposición. La aposición es lo que caracteriza al sustantivo, ¿no? Es decir, lo que va entre comas, ¿no? En lenguaje, ¿no? Es también un epíteto, ¿no? Como por ejemplo se ve ahí, Hera, la diosa de niveos brazos, la aurora, ¿no? La de pies rosáceos, Atenea, la ojos de lechuza, ¿no? Entre otros, ¿sí? Entre otros. Rodrigo Díaz de Vivar, el sí campeador, por ejemplo, ¿no? Bien, en el caso de la metáfora, ¿no? La metáfora también es algo que es evidente, sobre todo la metáfora tiene dos fórmulas, ¿sí? Por una fórmula se hace evidente, el otro sí es un poco más complicado, pero ya entramos a estas figuras que se complican un poco. La metáfora tiene como concepto la transformación de un elemento en otro elemento. Sí, siempre tienen que ver esa cuestión. La metáfora es la concepción de que un elemento se transforma en otro elemento. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, cuando uno dice tus ojos son dos peces negros, ¿no? Quiere decir que un elemento A, tus ojos, el poeta ve que se han convertido en dos peces negros, ¿no? Por eso la metáfora ayuda a convertirse un elemento en otro. En el caso de la primera fórmula, A es B, ¿no? Ahí encontramos que lo que es evidente y por lo cual tú te vas a dar cuenta que es una metáfora es por el verbo cero estar, porque el verbo cero estar no va a permitir la idea de que se está transformando un elemento en otro. Sin embargo, igual siempre hay que chequear si un elemento se transforma en otro elemento. Pero si tú ves el verbo ser, es, son, ¿no? De alguna manera quiere decir que ya por ahí sospecha que es una metáfora, ¿no? Por ejemplo, aquí dice nuestras vidas son, el verbo ser o estar, ¿no? Permite la idea de que las vidas, como concibe el poeta, él ve las vidas como si fueran ríos. O como dice Heró, ¿no? Javier Heró, yo, la persona del elemento, soy, el verbo ser o estar, el río. Es decir, el poeta se ha convertido en río, ¿no? Entonces, bajo ese verbo ser o estar, permite la transformación de un elemento en otro. La otra metáfora sí es un poco más complicada, por el hecho mismo de que aquí apela a tu bagaje cultural, ¿no? Apela al bagaje cultural de alguna manera que tienes que tener, ¿no? Por la tradición, ¿no? Un ejemplo con estar, lo he mencionado, yo soy el río. O sea, tiene que estar el verbo ser o estar conjugado. Yo elixa, es decir, yo soy, ¿no? Porque estar no es un verbo, es un verboide, ¿no? Cuando se conjuga, es ahí donde está yo soy el río, yo soy tu boca, tus ojos son dos peces negros, tus ojos son dos charcos de lodo, ¿no? Tú eres mi mundo, ¿no? Por ejemplo, esas son metáforas. ¿No? Mi mesa es un caballo, por ejemplo, ¿no? Son metáforas, ¿sí? Con el verbo ser o estar, jugado, por supuesto. ¿No? En la otra metáfora, como les decía, apela a la tradición, apela a lo que tú ya sabes. Por ejemplo, el poeta ya no te va a decir la metáfora porque asume que tú sabes esas cuestiones. Por ejemplo, la vejez está asociado al invierno, así como la juventud asociada a la primavera. Todo el mundo sabe eso. El poeta no te va a decir la vejez es el invierno, porque ya lo sabes. Lo que él te va a decir es, de frente te lanza la metáfora y te dice, atraviesas el invierno de la vida. Invierno A está reemplazando el elemento B, que es vejez. El poeta sabe que todo el mundo conoce de que las perlas se ven como dientes, las dientes como, perdón, los dientes como perlas, ¿no? O sea, el poeta sabe que los dientes son perlas, pero ya no te va a decir eso. Lo que te va a decir es, veo las de tu boca. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos en el caso de la metáfora de A en lugar de B o A reemplaza B. En este caso, por ejemplo, dice, la noche ha prendido sus claros diamantes, ¿no? Diamantes está reemplazando a estrellas, así como puede decir, en la noche se ven los zafiros, ¿no? Zafiros, A está reemplazando estrellas, B. ¿Sí? O en el poema de Trilce que preguntaron hace como 3 4 años, ¿no? En el poema 18 de Trilce, en ese poema de las cuatro paredes salpicantes, el poeta en un momento dice, criadora de llaves,
ahora en tu regazo, ¿no? Yo me junto y vuelvo a ser un niño, infante a tu lado, dice, ¿no? Entonces te preguntaban, creadora de llaves, ¿qué tipo de figura literaria encontramos ahí? Por ejemplo, o en el verso de Neruda, ¿no? Mariposa de la primavera, voy a hacer algo así, voy a hacer lo que la primavera hace con las frutas, algo así. Y decía, mariposa, ¿no? Tal, ¿qué figura literaria hay? Es metáfora. Creadora de llaves es la madre, ¿no? A en lugar de B, que es la madre. Mariposa de tal es A en lugar de la amada, ¿no? Bien, y por último, la figura un poco más compleja, perdón, faltan dos figuras, la hipérbole. La hipérbole es la figura del pensamiento, es una figura en la cual tienes que ya entrar en una lógica, ¿no? La hipérbole es la exageración, exagera tanto, ¿no? Que ya se pierden las cualidades, ¿no? Reales. Una idea para que entiendas cómo es la hipérbole es, se exagera tanto que se pierde, que se vuelve irrealizable. Es decir, que en la vida misma no se puede realizar, ¿no? Es decir, es algo que no se puede realizar simplemente. La exageración puede ser por una persona, por un hecho, por un evento, ¿no? Y cosas así. Por ejemplo, este, la hipérbole, ¿no? Puede acarrear la idea de, por ejemplo, cuando Garcilaso dice, estoy tan triste que hasta las piedras lloran. ¿Ustedes creen que cuando estás triste las piedras van a llorar? Por supuesto que no. ¿No? O por ejemplo, otro verso de Garcilaso dice, y estoy triste, ¿no? Salí lágrimas corriendo, dice. ¿Las lágrimas corren? Por supuesto que no. Entonces se está exagerando, ¿no? Este, o como se observa ahí, ¿no? Dice en el, no, perdón, o más dura que el mármol a mis quejas. ¿Existe una persona más dura que el mármol? Por supuesto que no, ¿no? Claro, Iván, me duele hasta el alma, sí, exacto. Pierde el sentido, no pierde el sentido, o sea, ya no se vuelve realizable, no es que pierda el sentido. Sí, pero o sea, pero estamos entrando en otras figuras ya, entonces, o sea, ¿por qué se complican, chicos? O sea, o sea, yo digo, estoy tan triste que salí lágrimas corriendo, o sea, estoy exagerando, ¿no? Las lágrimas no corren, ¿no? O sea, si quieres poner personificación, bueno, no vas a encontrar claves, ¿no? O sea, es una exageración, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? No sé, como su compañero Iván mencionó, ¿no? Me duele hasta el alma. Exacto, esa es una hipérbole que se vuelve irrealizable, ¿no? Te puede doler tanto, pero el alma, o sea, o si no, como el verso de Quevedo, ¿no? Había un hombre, ¿no? Eras un hombre pegado a una nariz que llegaba hasta el cielo, ¿no? O sea, no hay ningún hombre, pues, que esté pegado a una nariz y que sea su nariz tan grande, ¿no? Que esté pegado, que llegue hasta el cielo, ¿no? O sea, se dan cuenta que la hipérbole se exagera tanto que se vuelve irrealizable las cosas, ¿no? Bien, la última figura literaria a buscar vendría a ser el hipérbaton, ¿no? El hipérbaton es la alteración de la sintaxis, ¿no? Recuerden que nuestra sintaxis es sujeto, verbo, predicado. Si uno de los tres está alterado, si el verbo está primero, el predicado está primero, el sujeto está al último, el verbo está al último, eso quiere decir que estamos ante un hipérbaton, ¿no? Es un poco más complicado porque ya es análisis, ¿no? Eh, pero si logras detectar ahí mismo, no hay ningún problema, ¿no? Por ejemplo, era del año la estación Florida. La estación Florida es sujeto, era, verbo, y luego lo que viene es el predicado. O como en el ejemplo que se observa ahí de Góngora, ¿no? Ese es un gran poema, si pueden leerlo después. En el cristal de tu divina mano, de amor bebí el dulcísimo veneno. Incluso la estrofa con que termina el poema es grandioso, ¿no? Algo así como, oh Serafín, ¿cuándo desatará con manos de cristal nudos de hierro? Creo que así termina. Este, Ahí, por ejemplo, el del dulcísimo veneno es el sujeto, bebí, verbo, y lo anterior todo es el predicado, ¿no? Bien, Isabel, la metáfora solo se da con Isabel, una acotación, solo ya no se tilda, por si acaso, hace ya como 8 años, más o menos. En ninguno de los casos, ¿eh? Se da con verbo ser y estar conjugado, entonces, ¿qué figura sería? Tus ojos dicen ser la dulce forma de perder. Dicen ser la más dulce forma de perder. Eh, Ahí no hay una metáfora. Tus ojos dicen ser la más dulce forma de perder.
Ahí hay una explicación. No dice, eso no es una metáfora, Isabel. No es necesario que haya un verbo ser o estar, también puede ser reemplazado simplemente, ¿no? Por ejemplo, puede estar la idea de, eh, a ver, no sé, por ejemplo, si dice tu mirada, una forma dulce de perder, algo así, ahí tampoco, ahí no hay una metáfora. Tus ojos dicen ser la más dulce forma de perder. Eh, Ahorita no te sabría. Ah, sería pues en todo caso un hipérbole, pues. Sería un hipérbole. Porque desde que estás utilizando más es algo superlativo, es decir, estás exagerando, ¿no? E incluso, más que hipérbole, creo que podría ser una antítesis. Dulce, forma de perder, o sea, dulce, ¿no? Como algo agradable y perder como algo negativo, ¿no? Hay un pensamiento antitético, antítesis, ¿no? Sí, por favor, traten de no desviarse porque me están consultando figuras que no viene al caso, ¿sí? Por favor. Y Elixa, sí, pues para que sea metáfora no sería tus ojos son exacto. La metáfora, ahí, muchas gracias, Yelix. Sí, yo Elixa debería decir tus ojos son la dulce forma de perder, ¿no? Esa sería una metáfora. Pero en lo primero, como habías puesto Isabel, la verdad es que no hay metáfora, hay más bien una antítesis ahí, ¿no? Sí, bueno, eso sería, ¿no? Y conjugado con un hipérbole por este de más, ¿no? Bien, vamos a ver en cuanto a bueno, gracias por preguntar de todas maneras, sí, pero como les vuelvo, por eso también inicié la clase diciendo, si ustedes conocen más figuras, está bien, pueden conocer, pero el aprecio les pide seis. No está mal saber más figuras, sí, pero hay que de alguna manera remitirse a estas seis, ¿no? Porque si no, después cuando están, ¿por qué les digo esto? Porque cuando comienzan a encontrar estos tipos de preguntas, comienzan a decir, creo que hay una personificación acá, creo que hay una antítesis acá, y no hay claves. Claro, pues porque no se les pide, no se les está pidiendo ninguna de esas figuras. De priorizar esas seis. Sí, es que esas seis nomás se piden. ¿Sí? Ya lo he dado, Guido. He mencionado varias. Tus ojos son dos charcos de lodo, tus ojos son dos peces de fuego, tu mesa es un caballo, o como diría, mi casa es una manzana, ¿no? ¿Más figuras? También he dado varias metáforas sin ser estar, ¿no? Criadera de llaves, mariposa de fuego, ¿no? O por ejemplo, Vallejo tiene un poema, si quieren lo pueden encontrar después, Bordas de hielo, donde dice, vaporcito encantado siempre lejos, tus ojos capitanes, tus labios un brevísimo pañuelo. Dice. ¿A quién se está refiriendo vaporcito encantado siempre lejos? ¿Qué figura literaria hay ahí? Vaporcito encantado siempre lejos. Una metáfora. Está remitiéndose a la amada. Lisbeth, todas las casas son ojos. Correcto, Lisbeth. El símil utiliza como, Lisbeth. ¿Sí? Bien, vamos a ver lo que es el desarrollo de la tragedia griega. La tragedia, ¿no? Se desarrolla dentro de un esplendor de la cultura griega en el siglo V antes de Cristo, luego de las llamadas guerras médicas, donde los griegos ganan, ¿no? Y se desata, pues, todo un florecimiento cultural, ¿no? Las poligriegas con Atenas, que han ganado la Primera Guerra Médica, ¿no? Desarrollan, pues, todo un esplendor. El siglo de Pericles, que también se conjuga con ello, va a priorizar todos estos aspectos. Hay un florecimiento de la filosofía, la historia, la literatura, el desarrollo de la democracia, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso va a posibilitar justamente de que hay un florecimiento cultural por excelencia también, ¿no? Lisbeth también se parecen, sí, correcto. Este, en el caso de cómo se desarrolla la tragedia griega, recordemos que la tragedia, ¿no? Es el esplendor de la cultura, ¿no? Lo que va a pasar es que primero inicia con el culto al dios Dionisos.
Recuerden que el culto a Dionisios era el dios del placer, del vino, de las cosechas, de la primavera, ¿no? Era dios de muchas cosas. Era un culto, tenía sus templos como todos los dioses griegos, pero estas consistían en orgías sexuales, sexo en grupo, bacanales. ¿No? Ahora, los templos estaban abiertos, uno podía entrar, ¿no? No había esa censura, ¿no? Que hay en la actualidad, ¿no? Esa que la moral griega es otro tipo de moral, ¿no? Y se desarrollaba normal, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a pasar, ¿no? Es que luego se va a comenzar a prohibir, pero no por una cuestión de moral. Lo que pasa es que comienza a afectar la economía, ¿no? Es decir, los templos orgiásticos, simplemente la gente iba y se quedaba y ya no administraba. Recordemos que los griegos no trabajan, los griegos administran, la mayoría son aristócratas, los que trabajan son los esclavos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los griegos se quedaban en los templos de Dionisios y no iban a administrar. Entonces, con eso comienza a fallar pues, el funcionamiento de la economía, la agricultura no se está desarrollando bien, ¿no? Y por lo tanto falta alimento, escasez, ¿no? Etcétera. Por eso se prohíbe el culto al dios Dionisos, ¿no? Cuando se prohíbe el culto, ¿no? Las bacanales van a seguir y se van a ir pues a los bosques atenienses a desarrollar estas fiestas, ¿no? ¿Cómo se desarrollaba? Se ponían en círculo, ¿no? En círculo, y en este círculo bebían licor, ¿no? Tomaban o sea, tomaban vino, ¿no? Comían la flor de loto, ¿no? Que era la droga del momento, ¿no? Y en su borrachera, ¿no? Cantaban ditirambos. Ditirambos son cantos corálicos, ¿no? Canto en grupo, ¿no? Hacia el dios Dionisos. Ellos en su ebriedad veían de que Dioniso bajaba del Olimpo, ¿no? Y se encarnaba en el macho cabrío y de pronto resurgía pues mitad humano, mitad cuerpo chivo, ¿no? Y comenzaban a danzar y fornicaban entre todos, ¿no? Con el macho cabrío, entre ellos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y una vez que les pasaba toda la ebriedad, simplemente volvían a ver y ahí estaba el macho cabrío, ¿no? Por eso, a eso se le conoce como tragedia. Canto al macho cabrío es lo que significa tragedia. Como esto había florecido, lo que va a hacer Pericles es va a insertar nuevamente el culto al dios Dionisos a la sociedad griega y lo va a poner una vez por año, nomás se va a realizar en una semana, la entrada de la primavera. Ahí se va a desarrollar, ¿no? Y va a ser como una especie de misa, ¿no? Va a ser bailado, danzado, bien litúrgico, ¿no? Y ahora lo que va a ser círculo, se va a construir anfiteatros semicirculares, ¿no? Los que cantaban ahora van a ser el coro estaban compuestos por coreutas, que eran los que cantaban, ¿no? Y quien financiaba todo esto era el colega, financiaba toda la participación de la tragedia griega. Poco a poco una persona se va a ir desprendiendo del coro y esta persona se le va a llamar con el nombre de Corifeo. Corifeo significa en griego el que responde, ¿no? Y va a tomar mayor protagonismo y va a dar pie a lo que va a ser el actor o solista o director, porque el director y actor eran lo mismo a veces, ¿no? Aristóteles, al ver este esplendor, lo que va a hacer es va a estudiar el fenómeno de la tragedia griega, ¿no? Y va a decir que la tragedia va a preparar la catarsis, ¿no? O genera la catarsis. Lo que pasa es que, como les decía, las historias eran conocidas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Estas historias eran de familias distinguidas y el público lector veía ante ello, ¿no? Todo lo que ocasionaba o le ocurría a las grandes familias, que en muchos casos eh, venían de las familias de los dioses, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos veían, ¿no? Se aterrorizaban cómo es posible que los dioses los castigaban a estas personas. Y los espectadores simples mortales, ¿no? Como si a estas familias distinguidas los castigaban, ¿qué será de ellos? ¿No? Entonces, por lo tanto, lo que va a ocasionar es que tenían un temor, un miedo, pero a la vez también entraba esta compasión con los personajes. Entonces, esta conjugación entre miedo y compasión, ¿no? Te va a tensionar, te va a llevar una tensión que cuando se sabe la verdad, te baja la tensión y te purifica el alma, ¿no? ¿No? La catarsis surge del miedo y la compasión hacia la historia, ¿no? Ahí está un anfiteatro donde se desarrollaba, ¿no? Se utilizaban máscaras y disfraces como sátiros. En principio se utilizaban disfraces como los sátiros en conmemoración a la tragedia inicial, ¿no? Los hechos de la violencia no se representan, ¿no? La violencia siempre está detrás del escenario. Cuando matan a alguien, se va detrás de las cortinas y luego se abren las cortinas y el coro canta qué es lo que ha sucedido. No había actrices, pero sí había personajes femeninos. ¿Y quiénes hacían de personajes femeninos? Los hombres, por eso utilizaban máscaras.
Y los tres representantes, Edipo Rey, perdón, Sófocles, Esquilo y Eurípides, los tres grandes, ¿no? Sófocles, recuerden que el padre de la tragedia griega es Esquilo y puso el segundo actor, que hacía trilogías. En el caso de Sófocles, él profundiza el carácter humano de los personajes, ¿no? Aumentó a tres el número de actores y a diferencia de Esquilo que hacía trilogía, Sófocles hacía un solo acto, ¿no? Donde había mayor acción dramática, ¿sí? En el caso de Esquilo, los dioses están presentes, como sus obras Prometeo encadenado, como en la Orestiada, por ejemplo, que aparece Apolo, aparece Atenea, pero en Sófocles, que ya está en una época de la filosofía, cuestionamiento, Sócrates, ¿no? El ocaso de los dioses ya no están ya. Por eso son más humanos los personajes. ¿Sí? Eh, Bien, Edipo Rey, el tema central es la limitación humana en controlar su destino. El destino actúa como algo que no puedes contradecir, se va a cumplir sí o sí. Hay la idea del chivo expiatorio, es decir, el chivo expiatorio es la persona que se carga con todas las culpas de la sociedad. Y una vez castigado él, la sociedad se calma, ¿no? O se libera, ¿no? Y aparece la idea de la visión y la ceguera. Lo que pasa es que estamos en el mundo sensible de Platón, ¿no? Donde el mundo sensible es lo que te engaña. Recuerden que el mundo sensible de Platón es un engaño de todo lo que hay en el mundo de las ideas de lo suprasensible, ¿no? Lo que nosotros vemos, o sea, nuestra realidad en realidad es una imitación del mundo de las ideas. A Odiseo, perdón, a Edipo lo ha engañado el mundo sensible. Al cegarse, comienza a reflexionar, ya no se deja engañar por las cosas materiales y comienza a indagar, ¿no? Mediante la reflexión filosófica hacia la verdad. Por ejemplo, Tiresias, que era ciego, tenía el don de ello, ¿no? Bien, ¿en qué consiste Edipo Rey? La obra inicia con la peste que asola Tebas, ¿no? Y el pueblo va hacia el palacio de Edipo. Edipo manda a su cuñado Creonte, porque había siempre esta idea de que si una guerra, una peste o algo sucedía en un reino, era porque alguien era el culpable. Entonces, manda a Creonte al oráculo de Delfos y el oráculo le dice que el culpable está en el palacio y Edipo cree que está confabulando contra él para derrocarlo. Manda a traer a Tiresias con Creonte y Tiresias le dice el culpable está en el palacio, pero le dice que ya no está indagando porque conocer la verdad va a ser horrible. Y Edipo le dice, quiero saber la verdad, lo amenaza con matarlo y le dice, bueno, el culpable eres tú porque has matado a tu padre y has engendrado hijos con tu madre. Él se ríe, no cree porque él ha venido de Corinto, ¿no? Salió escapando justamente porque a él, cuando ya era grande, le habían profetizado de que iba a realizar ello, matar a su padre y tener hijos con su madre. Pero él pensaba que los reyes de Corinto, Pólibo y Mérope, que lo habían adoptado, ¿no? Eran sus verdaderos padres, ¿no? Por eso él sale huyendo como loco, ¿no? Y cuando está huyendo se encuentra pues con el carro de Layo, que estaba escapando de la esfinge de Tebas, ¿no? Y mata a su padre sin saberlo, él no se da cuenta. Llega a Tebas, le dice la respuesta a la esfinge se mata y le dan la mano de la reina Yocasta. Y tiene hijos con su madre, pero él no sabe. Toda esa parte desde que lo dejan abandonado en Corinto y lo recogen hasta que llega a Tebas, eso no se significa. Eso es la tradición. Lo que se significa es cuando el pueblo va a Tebas, Creonte va al oráculo, Tiresias lo traen y Edipo le está preguntando, y lo que les voy a contar también, ¿no? Entonces le llega justo en ese momento un mensajero de Corinto y le dice, ¿quién es qué es lo que desea? Y el mensajero le dice que sus padres, Polio y Mero, acaban de morir, le dejan el reino de Corinto. Edipo le dice a Tiresias, ya ves, yo soy hijo de ellos. Y le dice, no, en realidad no es no eres hijo de ellos, yo te recogí, ¿no? Estabas atado al árbol, al pie de un árbol, desde los pies, y por eso, como tus pies estaban hinchados, se le puso el nombre de Edipo. Entonces, queda asombrado porque él pensaba que eran sus padres, Pólibo y Mérope, pero dice, eso no quiere decir nada, eso yo no maté a Layo, yo no me casé con mi madre, no, ellos no son mis padres. Le pregunta a Yocasta cómo murió el rey Layo, bueno, y le cuenta que el rey Layo fue a buscar ayuda y perdió la vida. Y le dice si hubo algún testigo, y le dijo, sí, el cochero. El cochero, cuando tú te nombraron rey, él pidió que lo mandaran a otro lugar. Lo traen al cochero y le dice, ¿quién mató al rey Layo? Y le dice, tú, tipo, pero dice, pero eso no prueba de que ellos sean mis padres. Y el cochero le dice, sí, son tus padres porque a mí me encargaron aparte, ¿no? Cuando pues, conocieron la profecía y yo te abandoné al pie de un árbol, ¿no? Y mira, ahí el mensajero dice, él te recogió, ¿no? Y de ahí con eso Edipo descubre la verdad, horrorizado de lo que ha hecho, siente que la vida lo ha engañado, el mundo, ¿no? Cuando está absorto de ellos, se escucha un grito y detrás del escenario se ha suicidado la reina Yocasta con sus cabellos.
¿sí? El coro canta como hizo la reina y luego cuando están escuchándolo del coro se escucha otro grito, se abren las cortinas y el Edipo se ha arrancado los ojos. En realidad se saca dos, en los vestidos, que se llaman peplos, se sacan, tienen como botones con aguja, y lo que él hace es sacarse los botones y se tritura los ojos, que es arrancarse los ojos, ¿no? Se los tritura, ¿no? Y con ello, Edipo queda ciego, ya no va a sentir que el mundo lo ha engañado y parte al destierro. Fin. Bien, chicos y chicas. ¿Alguna consulta, pregunta? Las claves, copien las claves, chicos. ¿Alguna consulta? ¿Todo claro, jóvenes? Recuerden que la obra empieza con la peste que ateva, el pueblo va al palacio. De ahí todo sucede en el palacio. Todo lo contado fuera del palacio, eso no ocurre en la obra. Eso es algo que se menciona por ocasiones o que la gente ya sabe, ¿sí? Andrea, las claves primero, por favor. Maciel, pero las clases quedan grabadas, creo. Sofía, no hay encuesta por hoy día, felizmente. Los actores, ¿qué pasa con los actores? Gracias, Meili. Tienen que poner bien las preguntas, jóvenes, porque no entiendo qué es lo que me tratan de decir. Gracias, Rodrigo. Gracias, Andrea. El segundo actor lo puso Esquilo, el tercer actor lo puso Sófocles. Movistar, ¿qué Movistar? Por favor, pongan cosas de acuerdo a tu sección. Johnny recomienda. ¿Cómo es eso? No entiendo, no entiendo lo que. ¿Cómo es eso, Julián? El primero y el segundo. El segundo lo pone Esquilo, el tercero lo pone Sófocles. Buen domingo para todos, chicos. Ya tengo que ir saliendo, ¿sí? Espero que pasen un buen domingo y ya nos vemos el día viernes, la clase normal, la semana 3 y el domingo recuperamos la semana 2, ¿sí? Gracias, gracias, muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen domingo. Cuídense mucho. Gracias por la pregunta, sigan actuando, sigan participando porque eso enriquece la clase, jóvenes, ¿sí? Sí, traten de limitarse a las cosas que se les pide y bueno, que les vaya muy bien, ¿sí? Cualquier duda, por favor, no escatimen en realizarlas. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta el viernes. Nos vemos el viernes con la semana 3. Cuídense, cuídense, jóvenes.